Bajo palacios otomanos se ocultaban horrores inimaginables. Ojos arrancados son garfios de hierro por traición, dejando víctimas en tinieblas eternas. Sheikh Bedreddin decapitado públicamente por soñar con igualdad. Pero lo peor era el empalamiento. Estacas atravesando cuerpos mientras multitudes veían sufrir durante días. ¿Qué pasaba cuando la estaca salía del otro lado? El Imperio Otomano se erguía como uno de los poderes más fuertes de la historia. Era un enorme reino lleno de palacios brillantes, mercados bulliciosos y ciudades que se extendían desde los desiertos arenosos de Arabia hasta las puertas de Viena. Para cualquiera que pasara, parecía una tierra de riquezas y belleza. Había alfombras de oro que brillaban a la luz. Había mercados de especias que llenaban el aire con olores asombrosos. Y había grandes mezquitas donde la llamada a la oración resonaba como una canción inquietante. Pero debajo de toda esta belleza había una verdad mucho más dura. Este imperio fue construido sobre el control total y gobernado por el miedo. La justicia otomana no era algo que sucedía a puerta cerrada. Era como un espectáculo, planeado, hecho en público e imposible de olvidar. Cuando castigaban a una persona, era una advertencia para miles de otras. Se convocaba a las multitudes a reunirse en las plazas principales. La persona castigada se quedaría allí mientras soldados y jueces observaban. Alguien gritaba en voz alta qué crimen había cometido la persona. De esta manera, todos sabían exactamente por qué estaban a punto de ver lo que sucedería a continuación. Uno de los castigos más aterradores era que le sacaran los ojos. Esta horrible sentencia se reservaba para las personas que habían cometido traición, traicionado al imperio o hecho cosas terribles contra el Estado. Un famoso viajero otomano llamado Elia Chalebi escribió sobre estas horribles escenas. Describió cómo la persona condenada sería atada con fuerza. Luego, esperarían su terrible destino mientras los verdugos se acercaban. Los verdugos llevaban ganchos de hierro, cuchillas curvas o tenazas de metal afiladas. No había misericordia rápida. El acto era lento y cuidadoso. Era como una representación destinada a hacer que la multitud que miraba se maravillara de horror. El significado detrás de este castigo era devastador. En su sociedad, las personas necesitaban su vista para leer el Corán, trabajar la tierra o simplemente moverse por el mundo. Quitarle los ojos a alguien significaba destruir por completo su propósito en la vida. Despojaba a una persona de su independencia y dignidad. Incluso cortaba su conexión con las palabras de Dios. La víctima ciega tropezaría en la oscuridad por el resto de su vida. Sus cuencas oculares vacías se convertirían en una advertencia viva y permanente para todos los demás. Esto era más que un simple castigo físico. Era un mensaje grabado en la carne de que la justicia del sultán podía no solo acabar con tu vida, también podría borrar la misma luz con la que veías el mundo. Bajo la luna creciente, el poder del imperio llegaba a todos lados. Ninguna pared era demasiado alta para escalar. Ningún crimen estaba demasiado bien oculto. Y ninguna persona era demasiado importante para ser perdonada del castigo. En este mundo, no solo vivías en el reino del sultán, sobrevivías a su sombra.
si tener los ojos sacados te condenaba a tropezar en la oscuridad para siempre. La decapitación acababa con tu existencia por completo. Era rápida de hacer, pero el recuerdo de ello duraba para siempre. En el Imperio Otomano, esto no era solo una forma de matar a alguien. Era una representación. Era un anuncio público de que cualquiera que desafiara al sultán se encontraría con una hoja más afilada que la misma misericordia. Todo el proceso estaba cuidadosamente planeado como un espectáculo. Las multitudes se reunían en la plaza central. No venían solo a ver la justicia suceder, sino a convertirse en sus mensajeros. La persona condenada sería llevada al frente. A menudo estaban atadas. A veces llevaban la misma ropa que alguna vez había mostrado su alto estatus. El aire zumbaba con susurros. Las historias se esparcirían sobre qué crimen había cometido la persona. Cada versión de la historia se volvía más dramática que la anterior. Una de las víctimas más famosas fue el jeque Bedreddin. Era un académico, místico y ex juez cuyas ideas para el imperio amenazaban el orden de la corte. En 1420, Bedreddin se atrevió a imaginar una sociedad donde la riqueza se compartiera equitativamente. Soñaba con un lugar donde las diferentes creencias no dividieran a las personas. Quería que los pobres tuvieran tanto voz como los ricos. Sus palabras se esparcieron como un incendio entre campesinos, soldados y personas que habían perdido la esperanza. Pero para el sultán, esto no era solo filosofía. Esto era rebelión. Cuando su levantamiento fue aplastado, Bedreddin fue capturado y llevado a la ciudad de Serez. No hubo ejecución secreta. Se convocó a la gente para que viniera a ver. Se arrodilló con la mirada fija en el horizonte. Se enfrentó a la hoja del verdugo, una arma afilada a la perfección. El verdugo hizo un movimiento de práctica para asegurarse de que todo estuviera listo. La espada cortó limpiamente, separando su cabeza de su cuerpo de un solo golpe. Los murmullos recorrieron la multitud, pero rápidamente se hicieron silenciosos cuando el verdugo levantó la cabeza bien alta en el aire, mostrándola a todos. Pero la decapitación no se reservaba solo para grandes rebeldes. En el campo de batalla, las fuerzas otomanas cortaban las cabezas de los líderes enemigos después de ganar una victoria. Montaban estas cabezas en largas estacas o las enviaban a la capital como prueba de su triunfo. Esto servía como una declaración militar y como un arma para atacar la mente del enemigo. Estaba diseñado para aplastar el espíritu de cualquiera que pudiera pensar en luchar. La lección era inquebrantable. La voluntad del sultán era final. Un solo golpe de espada podía borrar una vida, una causa y un nombre de la historia. En el imperio de la luna creciente, la lealtad no era una opción, era el único camino para seguir vivo. Y la espada siempre estaba esperando a aquellos que se desviaban de ese camino. Algunos castigos otomanos estaban diseñados no para matar, sino para romper el espíritu de una persona. Querían causar un dolor tan intenso que el recuerdo de ello se convirtiera en una prisión de por vida.
Entre estos castigos estaba la infame falaca. Este era un método de golpeo que era temido por soldados, esclavos e incluso estudiantes. Para los de afuera, podría haber parecido simple. Era solo el golpeo de la planta de los pies de alguien con una varilla o palo. No había sangre ni miembros cortados, pero las personas que habían vivido a través de ello conocían la verdadera verdad. Este era uno de los tormentos más dolorosos que el imperio podía infligir sin dejar una sola cicatriz visible. El ritual comenzaba con atar a alguien. La persona condenada era forzada al suelo o a un banco. Sus tobillos eran atados fuertemente a una tabla de madera. El verdugo posicionaría a la víctima de tal manera que sus pies desnudos estuvieran estirados y expuestos. La multitud se reuniría alrededor. A menudo era pequeña e íntima. El silencio era denso esperando. Luego venía el primer golpe. La varilla resonaba contra las tiernas plantas de los pies. Una ola de dolor subía por las piernas. Al principio, la víctima podría apretar los dientes y tratar de ser fuerte, pero a medida que continuaban los golpes, el dolor se volvía insoportable. Era una agonía ardiente y lacerante que hacía temblar y girar todo el cuerpo. Los músculos se tensaban sin que la persona pudiera controlarlos. Las manos arañaban el suelo. Los gritos llenaban el aire. El verdugo trabajaba con precisión cuidadosa. Cada golpe venía en un ritmo constante. El dolor, no la velocidad, controlaba el castigo. Para los soldados, la falaca era una herramienta para mantenerlos en línea. Les recordaba que el ejército del sultán no toleraría ninguna desobediencia. Para los esclavos y sirvientes, era una herramienta de control. Les recordaba su lugar en la sociedad. Para los estudiantes, era una advertencia. Ser inteligente no excusaba ser irrespetuoso. Cuando el castigo terminaba, la víctima a menudo no podía levantarse. Las plantas de sus pies se hinchaban. Cada paso enviaba nuevas olas de dolor a través de su cuerpo. Podrían pasar días antes de que pudieran caminar sin dolor. Y aún así, cuando la hinchazón desaparecía, no habría cicatriz que mostrara lo que les había sucedido. Esta era la genialidad y crueldad de la falaca. Dejó el cuerpo sin marcar, pero la mente estaba marcada para siempre. No había exhibición pública. No había corte de partes del cuerpo. No había recordatorio visible. Sin embargo, la víctima llevaba la memoria como un fantasma que lo seguía. Y en el Imperio Otomano, a veces, un fantasma era más efectivo que un cuerpo muerto. Para crímenes que exigían más que solo dolor, el Imperio Otomano recurría a castigos que tallaban su veredicto en la carne para que todos lo vieran. Algunos de estos dejaban a la persona condenada colgando en el aire. Otros los dejaban heridos de por vida. Y unos pocos despojaban la esencia misma de quienes eran. La horca era una de las formas más comunes de ejecución. La persona condenada sería llevada por calles atestadas hasta la horca. Estas se colocaban a menudo en plazas públicas o en puertas de la ciudad donde más personas pudieran ver. La cuerda oscilaría en el viento como una invitación silenciosa a la próxima persona que pudiera romper la ley. A veces la caída era rápida, rompiendo el cuello de inmediato. Otras veces,
La víctima era levantada lentamente, se les dejaba ahogar y retorcerse hasta que su último aliento salía de su cuerpo. En algunos casos, los cuerpos se dejaban colgando durante días. Servían como un sombrío recordatorio a las personas que pasaban que las leyes del imperio eran tan inmutables como la voluntad del sultán. Luego estaba la amputación. La mayoría de las veces, la remoción de una mano o un pie. Para los ladrones, cortarle la mano derecha era tanto un castigo como una prevención. Se aseguraba de que nunca pudieran robar nuevamente. Esto no se hacía en secreto. Sucedía en los mercados frente a comerciantes y compradores. El grito de la persona condenada resonaría sobre los sonidos de la gente comprando y vendiendo cosas. El muñón vendado se convertía en una confesión permanente. Era una advertencia que la persona llevaba consigo por el resto de su vida. Pero el corte más temido de todos era la emasculación. Esto no se daba por pequeños crímenes. Se reservaba para la venganza política, actos de violencia sexual o como castigo por traicionar ciertos confiros reales. En este imperio donde los hombres detentaban el poder, la masculinidad estaba conectada con la fuerza, el legado familiar y el estatus social. Quitarla era borrar a un hombre del mundo de los hombres. Los eunucos podían tener posiciones en el palacio, pero vivían como seres apartados. El sultán confiaba en ellos, pero estaban marcados para siempre como incompletos. Para aquellos que sufrían este acto como castigo, era como una muerte viviente. Les despojaba no solo de capacidad física, sino de orgullo, honor y su lugar en la sociedad. Cada uno de estos castigos llevaba un mensaje público. El cuerpo era el lienzo del imperio. El sultán podía escribir su ley sobre él usando cuerda, acero y sangre. Aquí, la justicia no se susurraba en los tribunales. Se gritaba en abierto para que todos la vieran y recordaran. De todos los castigos en el Imperio Otomano, ninguno inspiraba más terror que la impalación. No era rápida, no era misericordiosa y nunca privada. Era un espectáculo de agonía, diseñado para quedarse en la mente de todos los que lo presenciaban. La persona condenada era desnudada y atada. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda. Sus piernas eran sujetadas con fuerza para que no pudieran defenderse. Se preparaba una estaca de madera afilada. Era lo suficientemente gruesa para sostener el peso del cuerpo, pero puntiaguda para entrar en la carne sin causar la muerte inmediata. A veces su punta era engrasada. Esto no se hacía como un acto de bondad, sino para hacer que el sufrimiento durara más. La estaca se posicionaba debajo de la víctima. La punta se colocaba contra su cuerpo, la mayoría de las veces en la parte inferior. Con la fuerza combinada de varios hombres, se empujaba hacia arriba. El propio peso del cuerpo hacía el resto. Forzaba la estaca a través de órganos, costillas y pulmones. A veces salía del pecho, otras veces por el hombro e incluso la boca. La muerte no llegaba rápidamente. Podían pasar horas antes de que el cuerpo finalmente quedara inmóvil. En raras ocasiones, la víctima sufría durante un día o más. Su voz se convertía en nada más que sonidos entrecortados. Sus ojos estarían desquiciados por un dolor interminable. Los otomanos no apartaban la vista. Los soldados
hacían guardia para asegurarse de que el sufrimiento continuara sin interrupción. La multitud, horrorizada pero fascinada, llevaba consigo a casa la imagen en sus recuerdos. Este método se reservaba para los crímenes más terribles: asesinatos brutales, traición, rebeldía. Se utilizaba no solo para matar, sino para aplastar la voluntad de aquellos que se atrevan a seguir los pasos de la persona condenada. En los campos de batalla, después de una victoria sangrienta, las estacas de empalamiento podían levantarse en filas como un bosque de muerte. Cada una sostenía el cuerpo roto de un enemigo. Se dejaban para el sol, los cuervos y el viento. Incluso Vlad, el empalador, el infame príncipe de Valaquia, aprendió y perfeccionó este terrible arte después de observar las ejecuciones otomanas. Pero dentro del imperio mismo, el mensaje nunca cambiaba. Resistirse no solo era inútil, era como optar por morir. Al final, los castigos otomanos eran tanto sobre los vivos como sobre los muertos. Cada cuerda, cada espada, cada herida, cada estaca contaba una historia. No eran solo actos de justicia, sino herramientas de miedo, tejidas en el mismo orden del imperio. Bajo la luna creciente, la misericordia era rara y la justicia se escribía en sangre.